Temblamos al pensar en nuestros errores del pasado. Nos quedamos despiertos por la noche, repitiendo los momentos en que perdimos los estribos, donde cedimos a la debilidad de la carne, o donde causamos daño a alguien que amamos. Miramos los 10 mandamientos y vemos una lista de nuestros fracasos. Pensamos en los grandes pecados: asesinato, adulterio, robo, traición. Y creemos con razón que estas cosas entristecen a Dios. Imaginamos a Jesús mirando estas acciones con los ojos severos de un juez. Pero, ¿y si te dijera que hay un pecado, una disposición específica del alma, que hiere a Jesús más que la violencia del asesinato o la traición del adulterio? ¿Qué pasaría si el cuchillo que corta más profundamente en el Sagrado Corazón no estuviera en la mano de un criminal, sino oculto en el corazón del creyente devoto? Hay una revelación enterrada dentro del diario de una humilde monja polaca, Santa Faustina Kowalska, que pone completamente patas arriba nuestra comprensión del pecado y el juicio. Es un secreto que, una vez entendido, actúa como una llave maestra para el reino de los cielos, pero si se ignora, sigue siendo la pesada cadena que arrastra incluso a las almas más religiosas hacia la oscuridad. Este no es un mensaje de condenación, esta es una misión de rescate. Porque el pecado que más hiere a Jesús es probablemente con el que estás luchando ahora mismo. Tal vez sin siquiera darte cuenta. Es el pecado que impide la cura. Es la negativa a dejar que el médico toque la herida. Antes de abrir las páginas de este diario místico y escuchar la voz de Jesús directamente, hagamos una pausa. Debemos anclarnos contra las olas de duda que intentan ahogarnos. Estamos a punto de hablar de cosas profundas y el enemigo de tu alma no quiere que escuches esto. Él quiere que permanezcas con miedo. Así que creemos un santuario de misericordia justo aquí, ahora mismo. Te invito, antes de ir más lejos, a realizar un pequeño acto de desafío contra la oscuridad. En los comentarios a continuación, simplemente escribe estas 5 poderosas palabras: Jesús, en ti confío. Y si hay un nombre, un ser querido, un hijo, un padre que sientes que está perdido, agrega su nombre al lado. Ponlos bajo los rayos de su misericordia. Hazlo ahora como un acto de voluntad. Jesús, en ti confío. Ahora viajemos al corazón del misterio. Debemos entender el contexto. Santa Faustina no le hablaba a un Dios distante. Ella le hablaba a un Salvador que se le aparecía visiblemente a menudo en su celda en el convento. Él le mostró sus heridas. Él le dejó escuchar los latidos de su corazón. Y en estos momentos íntimos, compartió con ella los secretos de su sufrimiento. A menudo pensamos que el sufrimiento de Jesús terminó en la cruz hace 2000 años, en su cuerpo físico. Sí, Él ha resucitado y es glorioso, pero en su corazón místico, en su amor por nosotros, Él continúa anhelando, esperando y siendo rechazado. Un día, Jesús le habló a Faustina con un tono de profundo dolor. No se quejaba de los ateos que se burlan de Él. No se quejaba de los perseguidores de la iglesia. Estaba mirando a sus propios amigos. Nos estaba mirando a nosotros. Escucha las palabras que Él dijo, registradas en la entrada 50 del diario. Él dijo: «Oh, cuánto me hiere la desconfianza de un alma. Tal alma confiesa que soy santo y justo, pero no cree que soy la misericordia, y no confía en mi bondad. Deja que esas palabras calen hondo. Cuánto me hiere la desconfianza de un alma. ¿Por qué es esta la herida más profunda? ¿Por qué duele esto más que los pecados de la carne? Imagina a un padre que ama a su hijo más que a su propia vida. Si ese niño comete un error, rompe una ventana, reprueba un examen o incluso grita con ira, el padre está triste, tal vez decepcionado. Pero su amor permanece inquebrantable. Quiere arreglar la ventana, quiere ayudar al niño a aprender. Pero ahora, imagina que el niño huye del padre, escondiéndose en un rincón oscuro, temblando de terror. Imagina que el niño mira al padre y grita: «Aléjate. Quieres hacerme daño. Me odias. Eres un monstruo». Esa es la herida de la desconfianza, los pecados de obra, la ira, la lujuria, la avaricia. Estos hieren la vida exterior. Son como barro en una prenda o incluso un moretón en el cuerpo. Pero la desconfianza,
La desconfianza apuñala la identidad misma del Padre, rechaza su naturaleza. Jesús le dijo a Faustina que cuando un alma desconfía de él, está desgarrando su corazón, porque niega su esencia misma, que es el amor. En la entrada del diario 379, Jesús profundiza sobre este dolor. Explica que incluso las almas elegidas, aquellas que oran y van a la iglesia, a menudo le causan este dolor. Él dice, la desconfianza de un alma elegida es lo que más me hace sufrir. A pesar de mi inagotable amor por ellas, no confían en mí. Piensa en las implicaciones de esto. Podrías estar asistiendo a misa, podrías estar rezando tu rosario, podrías estar haciendo todo lo posible para ser una buena persona, pero en el fondo hay un nudo frío en tu estómago, una voz que dice, no soy lo suficientemente bueno. Dios está cansado de mí. He pecado demasiadas veces. Este pecado es demasiado grande para ser perdonado. Estoy solo. Esa voz no es humildad. Esa voz es el enemigo, y cuando estamos de acuerdo con esa voz, cuando creemos que nuestra miseria es mayor que la misericordia de Dios, estamos cometiendo el pecado de la desconfianza. Le estamos diciendo a Jesús, tu sangre no es suficiente, tu cruz no fue suficiente, mi pecado es más poderoso que tu gracia. Esta es la gran ironía de la vida espiritual. Creemos que estamos honrando a Dios al ser duros con nosotros mismos. Al regodearnos en la culpa, pensamos que, si me siento lo suficientemente terrible, Dios verá que estoy arrepentido, pero Jesús le dice a Faustina que esta culpa excesiva y paralizante es una falta de confianza. Ata sus manos. Él le explica claramente, mi corazón está triste, porque incluso las almas elegidas no entienden la grandeza de mi misericordia. No creen que yo sea bueno. Considera la diferencia entre Pedro y Judas. Ambos hombres traicionaron a Jesús en la noche de su pasión. Pedro lo negó 3 veces por miedo y cobardía. Judas lo traicionó por dinero, por codicia y desilusión. Ambos cometieron pecados graves. Pero, ¿por qué Pedro es un santo y el primer papa, mientras que Judas es el hijo de la perdición? No fue la gravedad del pecado del hecho. Fue la respuesta del corazón. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, lloró, sintió el peso aplastante de su fracaso, pero no huyó de la presencia de los otros discípulos, no se aisló, y cuando vio al Señor resucitado en la orilla, saltó de la barca y nadó hacia él. Pedro tenía confianza. Confiaba en que el Maestro lo amaba más de lo que merecía. Judas, por otro lado, se dio cuenta de lo que había hecho. La Escritura dice que fue embargado por el remordimiento. Admitió, he traicionado sangre inocente, pero no fue a Jesús, no fue a María. Se encerró en sí mismo, miró su pecado y vio una montaña que no podía ser movida. Decidió que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Desconfió de la bondad del Maestro al que había seguido durante 3 años. Esa desconfianza fue el clavo final. Ese fue el pecado que no podía ser perdonado, simplemente porque se negó a pedir perdón. Esta es la advertencia y la esperanza contenida en el diario. La desconfianza es la única puerta que puede dejar a Dios fuera. Profundicemos en la visión. ¿Cómo se ve esto prácticamente en nuestras vidas? Jesús le dio a Santa Faustina una imagen para ayudarnos a entender. A menudo hablaba de su misericordia como un océano y nuestra confianza como una vasija o un cubo. Le dijo, las gracias de mi misericordia se sacan por medio de una sola vasija, y esa es la confianza. Cuanto más confíe un alma, más recibirá. Imagina estar de pie en la orilla de un océano ilimitado e infinito. El agua es fresca, vivificante y cristalina. Esta es la gracia de Dios. Contiene todo lo que necesitas. Perdón, fortaleza, paz, sanación, salvación. Jesús es el dueño de este océano y te ruega que tomes todo lo que quieras. No cobra por ello. No lo raciona, pero debes traer un recipiente. Ese recipiente es tu confianza. Si vienes con un dedal, una pequeña cantidad de confianza, pensando que tal vez Él ayudará un poco, pero tengo que hacer esto mayormente por mi cuenta, te irás con un dedal lleno de gracia. No porque Jesús sea tacaño, sino porque tu capacidad para recibir estaba limitada por tu falta de confianza. Si vienes con un cubo,
recibes un cubo lleno. Pero si vienes con un camión cisterna, si vienes con una confianza que dice, Señor, no tengo nada, no soy nada, he fallado completamente, pero sé que tú eres todo, y tú puedes arreglar esto, entonces abres las compuertas. Jesús dice que cuando un alma se acerca a Él con este tipo de confianza ilimitada, Él no puede resistirse. Le dijo a Faustina, los pecados de desconfianza me hieren muy dolorosamente. ¿Por qué? Porque implica que Él es impotente o que no tiene voluntad. Hay un momento en el diario donde Faustina está abrumada por su propia miseria. Ve sus defectos claramente, su impaciencia, sus distracciones, su debilidad. Se siente indigna incluso de acercarse al altar, y Jesús se acerca a ella y le dice algo que debería sacudir los cimientos de cada miedo que alguna vez has tenido. Él dice, hija mía, no tengas miedo de tu Salvador. Estás tratando con el Dios de la misericordia, y tu miseria no agotará mi misericordia, al igual que un número de pecados no agotará mi clemencia. Él va más allá. Hace una promesa que desafía toda lógica humana. Dice que cuanto más grande es el pecador, mayor es el derecho que tiene a su misericordia. Piensa en eso. En nuestros tribunales humanos, cuanto más grande es el criminal, mayor es el castigo. En el tribunal de la misericordia divina, cuanto mayor es la miseria, más se apresura la misericordia a llenar el vacío. ¿Por qué? Porque Dios es como el agua. El agua siempre fluye hacia el punto más bajo. Si te rebajas con humildad y reconoces tu quebrantamiento, el océano de misericordia no tiene más remedio que precipitarse en tu alma. Lo único que detiene el agua es el terreno elevado del orgullo, pensar que no lo necesitamos. O el muro de la desconfianza, pensar que no vendrá. Déjame contarte otro encuentro del diario que ilustra esta lucha. Faustina estaba orando por un alma que estaba en desesperación. Esta persona estaba convencida de estar condenada. Sentía las pesadas cadenas de Satanás envueltas a su alrededor. Creía que sus pecados eran demasiado negros. Jesús le permitió a Faustina ver la realidad espiritual. Ella vio que el diablo estaba usando los pecados pasados de esta persona como un arma. El diablo susurraba, mira lo que hiciste. ¿Cómo podría Dios amar a un miserable como tú? Se acabó, ríndete. Esta es la táctica principal del enemigo. Sabe que no puede impedir que Dios sea poderoso, pero puede intentar impedir que tú confíes. Usa el pecado de la desconfianza para paralizarte. Jesús le dijo a Faustina, cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando se descubra ante sus ojos todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza a los brazos de mi misericordia, como un niño en los brazos de su madre amada. Él se compara a sí mismo con una madre. ¿Alguna vez has visto a una madre con un niño pequeño cubierto de barro? ¿Desprecia la madre al niño? No, ella levanta al niño, lo lava, le cambia la ropa. El barro no es nada para ella, el niño lo es todo. Jesús nos dice, soy el amor y la misericordia misma. No hay miseria que pueda igualar mi misericordia. Entonces, ¿por qué le duele tanto la desconfianza? ¿Por qué lo trata como a un mentiroso? Él ha prometido, aunque tus pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Cuando desconfiamos, decimos, no, Señor, mis pecados son demasiado rojos, no puedes limpiar esto. Elevamos nuestro pecado por encima de su poder. Hacemos un ídolo de nuestra propia oscuridad. Esto lo hiere porque pagó un precio muy alto para probar su amor. Él señala la cruz y dice, ¿qué más podría haber hecho? Señala la Eucaristía y dice, te doy mi propia carne. Señala el confesionario y dice, te lavo con mi propia sangre. Y después de todo eso, si todavía nos quedamos atrás y decimos, no estoy seguro de si realmente lo dices en serio, se le rompe el corazón, hace que su sacrificio sea infructuoso en nuestras vidas. Pero hay buenas noticias. El remedio para la desconfianza no es sentir confianza. Mucha gente comete este error. Piensan, no siento que confíe en Dios, tengo miedo, por lo tanto, estoy pecando. No, la confianza no es un sentimiento. La confianza es una elección.
La confianza es un acto de la voluntad. Puedes estar temblando de miedo, puedes sentir el sudor frío de la ansiedad, puedes sentirte completamente abandonado emocionalmente y, sin embargo, en esa oscuridad, puedes apretar los dientes y decir: Jesús, no te siento, no veo la salida, pero elijo creer que eres bueno, elijo creer tu promesa. Jesús, en ti confío. Ese acto de confianza realizado en medio de la oscuridad es la oración más poderosa que un ser humano puede pronunciar. Da más gloria a Dios que 1000 himnos cantados en tiempos de comodidad. Jesús le dijo a Faustina que cuando un alma confía en Él durante la tormenta, Él corre en su ayuda. Él dijo: el que confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y sus enemigos serán destrozados a la base de mi estrado. Escucha esa protección: todos sus asuntos son míos. Cuando confías, entregas la propiedad de tus problemas a Jesús, entregas la propiedad de tus pecados pasados, tus deudas actuales, tus miedos futuros. Le firmas la escritura a Él y Él asume la responsabilidad de ellos, pero debes entregarlos. No puedes aferrarte a la preocupación y a la confianza al mismo tiempo. Hay una hermosa historia de San Jerónimo, el gran erudito de la iglesia. Jesús se le apareció y le preguntó: Jerónimo, ¿qué me darás? Jerónimo ofreció sus escritos, sus ayunos, sus oraciones. Jesús dijo: eso es bueno, pero ¿qué más? Jerónimo ofreció sus penitencias, sus dificultades. Jesús preguntó de nuevo: ¿qué más? Finalmente, Jerónimo dijo: Señor, no me queda nada para dar. ¿Qué quieres? Y Jesús respondió: dame tus pecados, Jerónimo, para que pueda perdonarlos. Esto es lo que Él quiere. Quiere las cosas de las que más nos avergonzamos. Quiere la basura que escondemos en el sótano de nuestros corazones. Quiere que confiemos en Él lo suficiente para dejar que lo vea, lo toque y lo elimine. El pecado de la desconfianza es la negativa a darle lo mismo por lo que vino a morir: nuestros pecados. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo dejamos de herir el corazón de Jesús con nuestras dudas? Miramos las instrucciones específicas que le dio a Santa Faustina. Nos dio herramientas, anclas a las que aferrarnos cuando golpea la tormenta de la desconfianza. La primera herramienta es la imagen. ¿La has visto? Jesús, con su mano levantada en bendición, y 2 rayos de luz que brotan de su corazón, uno rojo, uno pálido. El rojo representa la sangre, que es la vida de las almas. El pálido representa el agua, que hace justas a las almas. Él pidió que esta imagen fuera firmada con las palabras: Jesús, en ti confío. Él dijo: por medio de esta imagen, concederé muchas gracias a las almas. Ha de ser un recordatorio de las exigencias de mi misericordia. Cuando miras esa imagen, no estás mirando una pintura, estás mirando un contrato visual. Te está mostrando su corazón abierto para recordarte que la puerta nunca está cerrada con llave. Pon esa imagen en tu casa, ponla en tu teléfono. Cuando llegue la voz de la acusación, mira la imagen y di las palabras. La segunda herramienta es la coronilla. Esta oración, rezada en cuentas de rosario ordinarias, es una súplica al Padre Eterno. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Por qué es esto poderoso contra la desconfianza? Porque nos impide mirarnos a nosotros mismos y nos obliga a mirar a Jesús. Cuando rezamos la coronilla, no estamos ofreciendo nuestra propia bondad a Dios. Estamos ofreciendo a Jesús al Padre. Nos escondemos detrás de Él. Estamos diciendo: Padre, no mires mis pecados, sino el rostro de tu Hijo. Este es el acto supremo de dependencia. Y finalmente, está la hora de la misericordia. Las 3 de la tarde, la hora en que murió Jesús. Le pidió a Faustina que a esta hora, aunque sea por un breve momento, nos sumerjamos en su pasión. ¿Por qué? Porque es imposible desconfiar de Dios cuando miras la cruz, cuando ves hasta dónde llegó, los clavos y las espinas y la lanza. La mentira de que a Dios no le importa se evapora. La cruz es la prueba innegable del amor.
Hubo otra visión, quizás una de las más impactantes de todo el diario. Faustina vio el juicio de un alma, vio la santidad de Dios, que es tan pura que ningún pecado puede sostenerse ante ella. Tembló, pero luego vio a Jesús interponerse entre el alma y la justicia de Dios, y se dio cuenta de algo profundo. La misericordia es la flor del amor. Dios es justicia, sí, pero su misericordia es lo que fluye de su corazón cuando mira a sus hijos. Jesús le dijo: la humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza a mi misericordia. Esto es cierto para el mundo, pero es cierto para ti. Individualmente, no tendrás paz hasta que dejes de intentar salvarte a ti mismo y empieces a confiar en que Él lo hará. Nos preocupamos por el futuro. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si mis hijos abandonan la fe? Estas son las ansiedades que nos mantienen despiertos. Y Jesús nos susurra, tal como lo hizo con Faustina: ¿por qué tienes miedo? ¿Crees que no soy suficiente para ti? ¿Quién sostiene el mundo en sus manos? ¿Quién creó las estrellas? ¿No puedo cuidar de ti? El pecado de la desconfianza es esencialmente una forma de ateísmo práctico. Es vivir como si Dios no existiera o como si fuera débil. Lo hiere porque menosprecia su gloria. Pero cuando un alma confía, ¡oh, cómo se regocija el corazón de Jesús! Le dijo a Faustina que un solo acto de pura confianza le permite derramar más gracia de la que el alma puede contener. Se desborda hacia los vecinos, la familia, el mundo entero. Dijo: el alma que confía en mi misericordia es muy afortunada, porque yo mismo cuido de ella. Imagina eso. El Creador del universo dice: yo mismo cuidaré de este. Ni un ángel, ni un santo, yo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta revelación hoy? Primero, debemos arrepentirnos de nuestra desconfianza. Debemos reconocerla como un pecado. A menudo confesamos nuestra ira o nuestra impaciencia. Pero, ¿con qué frecuencia vamos a confesarnos y decimos: bendígame, Padre, porque he pecado, no he confiado en Dios, he creído que Él es duro, me he preocupado como si fuera un huérfano? Confesar esto rompe el poder del enemigo, abre el bloqueo en la vasija. Segundo, debemos practicar la lógica del niño. Un niño no se preocupa de dónde viene la próxima comida. El niño confía en el padre. Si el niño se cae, llora y levanta los brazos. Debemos aprender a levantar los brazos inmediatamente. Cuando caigas en pecado, no esperes, no digas: tengo que limpiarme antes de orar. Eso es orgullo, eso es desconfianza. Corre hacia Él con el barro en tu cara. Di: Jesús, mira, me caí de nuevo. Soy tan débil. Si no me sostienes, caeré 1000 veces más. Confío en tu misericordia para perdonarme y sostenerme. Esta humildad lo deleita, desarma su justicia. No puede castigar a un alma que confía en Él tan completamente. Vivimos tiempos de gran confusión. El mundo está cambiando. Las estructuras en las que confiábamos están temblando. El miedo es la moneda dominante de nuestra época. Pero tú, devoto de la misericordia, estás llamado a un camino diferente. Estás llamado a ser un faro de confianza. Piensa en el ladrón en la cruz. Dimas había vivido una vida de crimen. Era un asesino, un ladrón, un azote para la sociedad. Estaba colgado allí, justamente castigado por sus actos. No tenía buenas obras que ofrecer, no podía ir al templo, no podía ser bautizado, no podía restituir a sus víctimas. Todo lo que tuvo fue un momento de reconocimiento. Miró al hombre a su lado, Jesús, que estaba siendo burlado y escupido, y en ese hombre destrozado y sangrando, Dimas vio a un rey. Dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Ese fue un acto de confianza suprema. Confiaba en que este hombre moribundo tenía las llaves de la eternidad. Confiaba en que, a pesar de su propia vida de inmundicia, había un lugar para él. ¿Y cuál fue la respuesta? Jesús no enumeró sus pecados. No le dio un sermón. Giró la cabeza y dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un acto de confianza borró toda una vida de pecado. Un acto de confianza arrebató un alma de las fauces del infierno y la colocó en las filas de los santos. Ese es el poder de la misericordia.
con la que estás tratando. Así que no dejes que el acusador te mienta. No dejes que te diga que has ido demasiado lejos. No dejes que te susurre que Dios está cansado de ti. Ese es el pecado de la desconfianza y hiere a Jesús más que cualquier cosa que hayas hecho. En cambio, consuela su corazón. Quieres hacer feliz a Jesús. Quieres sacar las espinas de su corazón. Confía en Él. Confíale tu pasado. Confíale tu dolor. Confíale tu muerte. Cerremos con la promesa que Él dio. Una promesa que se erige como una fortaleza contra todo miedo. Él dijo: soy el amor y la misericordia misma. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo de tal abundancia de gracias que no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia a otras almas. Estás a salvo, eres amado, estás sostenido, el océano está esperando. No te quedes en la orilla con las manos en los bolsillos, no te quedes ahí mirando tus propios zapatos, llorando por tu indignidad. Mira hacia arriba, ve los rayos de luz, levanta la vasija de tu voluntad, sin importar cuán pesada se sienta. Camina hacia el agua y susurra la oración que cambia la historia, la oración que venda las heridas del Sagrado Corazón, la oración que salva el alma. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Vete en esa paz y recuerda que lo único que puede limitar al Dios infinito es tu duda. Déjala ir y deja que Él sea Dios.